¿Podría Ucrania poner fin a la guerra matando a Putin? Un análisis estratégico, geopolítico y militar. El metraje que estás a punto de ver es real, crudo y sin editar. Este video ofrece una visión directa y sin adornos de la guerra en Ucrania y plantea una pregunta tan polémica como estratégica: ¿podría la muerte de Vladimir Putin terminar con el conflicto? Aunque esta idea ha sido discutida en círculos políticos y estratégicos, la realidad es mucho más compleja. Analicemos por qué esta estrategia es prácticamente imposible de ejecutar y, aun si tuviera éxito, por qué no garantizaría la paz. Un contexto geopolítico arraigado en siglos de historia. Para comprender el impacto potencial de la muerte de Vladimir Putin en la guerra, es esencial entender primero el contexto histórico y geopolítico que subyace al conflicto. Desde la disolución de la Unión Soviética en 91, Rusia ha considerado a Ucrania como una parte integral de su esfera de influencia. La independencia de Ucrania y su posterior acercamiento a Occidente, incluyendo aspiraciones de unirse a la OTAN y la Unión Europea, han sido percibidos en Moscú como una amenaza directa a su seguridad estratégica. Vladimir Putin ha articulado esta visión a lo largo de su mandato, enmarcando la guerra como una lucha existencial para preservar el lugar de Rusia en el orden mundial. Por lo tanto, la guerra en Ucrania no es solo un reflejo de la ambición personal de Putin, sino el producto de una estrategia geopolítica más amplia, compartida por el aparato político y militar ruso. La eliminación de Putin no cambiaría esta percepción estratégica profundamente arraigada. Las instituciones clave del Estado ruso, incluidos los servicios de seguridad FSB y GRU, el Ministerio de Defensa y los oligarcas, están alineados con esta visión. Incluso sin Putin, es probable que estas estructuras mantengan el curso actual de la guerra. Las realidades de un régimen autocrático. Rusia no es una democracia en la que el liderazgo dependa únicamente de la popularidad o el carisma de un individuo. Bajo Putin, el sistema político ruso se ha convertido en una autocracia centralizada, donde el poder está distribuido entre un pequeño círculo de élites políticas, militares y económicas. Si Putin fuera eliminado, el sistema no colapsaría automáticamente. Al contrario, figuras como Nikolai Patrushev, Sergei Shoigu o Alexander Bortnikov podrían asumir el liderazgo. Estos hombres comparten la misma ideología que Putin, y muchos de ellos son incluso más radicales en su enfoque hacia Ucrania y Occidente. La muerte de Putin podría, de hecho, endurecer la postura de Rusia. Podría convertirse en un mártir, galvanizando a la población rusa y proporcionando una narrativa de victimización que justificaría aún más la guerra. El sistema político ruso está diseñado para resistir cambios abruptos y su maquinaria autoritaria garantiza la continuidad del régimen incluso en situaciones de crisis. La seguridad de Putin, un escudo prácticamente impenetrable. Cualquier plan para eliminar a Putin enfrenta desafíos casi insuperables debido al nivel extraordinario de seguridad que lo rodea. El Servicio Federal de Protección, FSO, administra un sistema de seguridad tan sofisticado que convierte a Putin en uno de los líderes más inaccesibles del mundo. Putin rara vez realiza apariciones públicas y, cuando lo hace, su ubicación exacta es mantenida en secreto hasta el último momento. Sus movimientos se realizan en convoyes de múltiples vehículos idénticos diseñados para confundir a posibles atacantes. Además, es conocido por usar dobles corporales en eventos públicos y por operar desde ubicaciones seguras, como búnkers subterráneos diseñados para resistir ataques nucleares. La logística para lanzar un ataque contra Putin, ya sea un asesinato directo o un ataque con drones, sería extremadamente compleja. Ucrania necesitaría inteligencia precisa y acceso directo, algo que es prácticamente imposible dadas las limitaciones de sus capacidades de inteligencia en el territorio ruso. Operaciones de decapitación en la historia militar. Las operaciones de decapitación, es decir, la eliminación de un líder enemigo para desorganizar su estructura de mando, han sido empleadas a lo largo de la historia, pero con resultados mixtos. Por ejemplo, el asesinato de Reinhard Heydrich, uno de los principales arquitectos del Holocausto, desorganizó temporalmente las operaciones nazis en Checoslovaquia, pero también resultó en brutales represalias contra la población civil. En conflictos recientes, como en Irak y Libia, la eliminación de líderes como Saddam Hussein y Muammar Gaddafi no solo no trajo la paz, sino que sumió a ambos países en un caos prolongado.
Estos ejemplos destacan un problema fundamental. Eliminar a un líder no necesariamente elimina las causas estructurales y estratégicas de un conflicto. En el caso de Rusia, la muerte de Putin no resolvería las tensiones geopolíticas ni desmantelaría las estructuras de poder que sostienen la guerra. El riesgo de escalada nuclear. Rusia es una potencia nuclear con el mayor arsenal del mundo, que incluye más de 6.000 ojivas. Un intento directo de asesinato contra Putin, especialmente si se percibe como organizado por Ucrania o sus aliados occidentales, podría provocar una respuesta catastrófica. La doctrina militar rusa incluye el uso de armas nucleares tácticas en caso de que el Estado se enfrente a una amenaza existencial. Si el régimen de Putin interpretara un ataque como un intento de desestabilizar Rusia, las probabilidades de una escalada nuclear aumentarían drásticamente. Los desafíos operativos de Ucrania. Desde un punto de vista militar, Ucrania carece de los recursos necesarios para llevar a cabo una operación de esta magnitud en territorio ruso. Sus capacidades de inteligencia, aunque efectivas dentro de su propio territorio, son limitadas para operaciones a largo alcance. Las unidades de operaciones especiales ucranianas, como el GUR, han llevado a cabo ataques exitosos contra infraestructuras rusas, pero atacar a Putin directamente sería un desafío completamente diferente. Además, cualquier intento de Ucrania de eliminar a Putin tendría consecuencias políticas internacionales devastadoras. Podría alienar a algunos de sus aliados occidentales, quienes verían tal acción como una escalada irresponsable. Conclusión: una estrategia inviable. La idea de que Ucrania pueda terminar la guerra matando a Putin es atractiva en teoría, pero en la práctica es una estrategia inviable y llena de riesgos. La combinación de la protección personal de Putin, la resiliencia del sistema político ruso y el riesgo de represalias catastróficas hace que este enfoque sea extremadamente peligroso. Este metraje real y sin editar nos recuerda la brutal complejidad de la guerra. No hay soluciones simples para un conflicto profundamente arraigado en la historia, la geopolítica y las realidades estratégicas. Terminar esta guerra requerirá mucho más que la eliminación de un individuo. Demandará un replanteamiento completo de las dinámicas de poder, diplomacia y estrategia que han llevado a esta tragedia.